¿Cómo están? Muy bienvenidos. Nos reencontramos nuevamente en este espacio que nos gusta destacar y aprovechar de conversar de buena literatura. Y en este caso, ahí ustedes ya pueden ver en imagen el libro de Claudia Ulloa Donoso, Yo maté a un perro en Rumanía, con quien ya tenemos contacto. Así que, Claudia, te saludo. Muchas gracias por esta comunicación. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Para hablar de tu libro, uno utilizaría la palabra que es difícil clasificarlo porque son muchas cosas, son muchos temas los que están presentes en esta que es tu primera novela. Y lo digo en el buen sentido, porque aquí hay un road trip, hay duelos, hay una reflexión en relación al lenguaje, incluso todo esto parte con un mismo perro hablando, contando él en primera persona. Así que hay una atracción inicial que se genera. Así que, Claudia, cuéntanos un poco de qué va esta primera novela tuya. Bueno, en general es una novela o una historia sobre un viaje, ¿no? Como has mencionado, un viaje por carretera. Y el personaje, digamos, que aparece abriendo la novela es un perro, ¿no? Es un perro que habla desde la muerte, ¿no? O sea, no es un spoiler porque lo primero que va a encontrarse el lector es este perro que habla y que explica algunas cosas, ¿no? sobre la vida y la muerte y un poco sobre la historia que van a leer, ¿no? Sí, y me parece además también muy atractivo en ese primer acercamiento que uno tiene con un libro, que es cómo atrapar precisamente al lector con esto, que no es muy usual obviamente escuchar a un perro que te está contando un poco, y habla algo que de alguna forma después se empieza a desarrollar que tiene que ver con el lenguaje que puede distanciarnos, con esos lenguajes que desarrollamos en silencio, que está presente en este viaje de una profesora que está enfrentando una situación compleja, está enfrentando un duelo con un alumno que los lleva desde Noruega a Rumanía, a su país natal. Sí, exacto. La novela tiene, ¿cómo decirlo?, varias capas, ¿no? Muchos temas a la vez que han salido, digamos, o que yo he sido consciente de estos temas después de que se publicó. Pero si algo tuve muy en claro mientras escribía la novela era que era una novela sobre un viaje, claramente, sobre las relaciones, ¿no? De amistad y de amor, y también sobre el lenguaje, ¿no? Cómo nos comunicamos tanto entre nosotros como también con los animales, ¿no? Sí, y ahí seguramente en esa decisión que tú tomas de abordar este tema, sabemos que toda la creación y sobre todo literaria está marcada un poco por las experiencias, por las vivencias de los escritores, obviamente, por los temas que a uno le parecen interesantes de plasmar y reflexionar, pero la barrera idiomática o la dificultad para poder hablar un mismo idioma crea otros lenguajes. Entonces me imagino que eso es a partir un poco de lo que tú has vivido. Estás con una comunicación en este momento precisamente en Noruega. Entonces, Sí, ¿cuán importante es un poco eso? sí, exacto, ¿no? El lenguaje no solamente es lo que uno expresa o lo que se dice, sino también lo que no se dice o lo que no se expresa o no se puede expresar a través de palabras, ¿no? Y es un poco en esta situación de depresión, porque la protagonista atraviesa una depresión y luego cae en un estado como de mudez, ¿no? Sin embargo, es en esta parte donde ella deja de hablar, es cuando más presente o atenta está y más está comunicándose con todo lo que le rodea, ¿no? Sí, Y y... sí, Perdón. perdón, tu pregunta No, iba por mi caso, ¿no? Claro, sí, yo vivo en un país donde no hablo mi lengua materna, entonces tengo esa experiencia de estar inmersa en un lenguaje que no es el mío y al mismo tiempo expresándome en ese lenguaje pasando por ese filtro, ¿no? claro, y además generando esos entendimientos que muchas veces pueden ser como bien básicos, bien intuitivos finalmente, ¿no? Que es un poco lo que está presente también en esta profesora que se encuentra en un país donde no tiene ninguna posibilidad de comunicación, precisamente por esa barrera del idioma.
Sí, bueno, ella es una profesora de idiomas, entonces sí, digamos que domina la lengua, ¿no? Pero al mismo tiempo cae en este estado de, sí, de pierde el habla, ¿no? Sí. Sucede a mitad de la novela que ella pierde el habla y lo asume como algo natural, ¿no? Casi como un alivio, ¿no? Quizás podría entenderse como un preámbulo, ¿no? Al hecho de morir o al hecho de nacer, ¿no? Porque tanto muere el lenguaje, pero nace, cuando nace uno nace sin lenguaje, ¿no? Sí, ahí hay una metáfora y una reflexión muy interesante. Pero otra cosa que me llamó la atención de tu biografía y que siento que está también conectado con esta novela es que tú estudiaste turismo. Entonces, la descripción de los lugares, las particularidades, la forma también y la narrativa en que tú lo haces, que también tiene una propuesta muy interesante. ¿Tiene algo que ver también con esos estudios de esa carrera? No, sí, quizás sí esta novela tiene algo que ver con mis estudios. Yo diría que fueron mis estudios de, no sé, de sociología También, quizás, también. pero en realidad cuando uno escribe está todo allí, ¿no? Quizás puede haber sido, bueno, yo estudié turismo porque quería ser cocinera, no tanto porque quería viajar y al final, no sé, la vida sucedió que he viajado, sí, mucho y ahora vivo en otro país, ¿no? Entonces Sí. creo que todas esas experiencias están ahí guardadas en algún lugar de nosotros, ¿no? Y al escribir, por lo menos cuando yo escribo, es muy inconsciente que esto salga, ¿no? Sí. Y otra cosa que incluso comentábamos antes de comenzar esta conversación y que me pareció hasta relevante hacerte mención, es que el nombre de la novela ya es muy atractivo. Algunos me decían, podría ser perfectamente una banda de rock, es muy pop. De inmediato te atrae saber de qué va una novela que se llama Yo maté a un perro en Rumanía. Sí, bueno, es algo que yo tuve muy claro desde un inicio. Ese título lo tuve, algo que no me pasaba, ¿no? Porque yo Claro. soy siempre de las que ponen el título al último. Pero en este caso tenía ese título y tuve dudas, por supuesto, porque claro, leer ese título se puede pensar que es una novela violenta o que hay alguna cuestión de maltrato a los animales, ¿no? De hecho, alguna gente lo ha pensado así, pero no, pues no, no tiene nada que ver con eso. Sí. Ahora, esto es tú tenías obviamente ya otros trabajos donde ya eras destacada como una voz latinoamericana a la cual había que ponerle atención. ¿Cómo es el proceso de embarcarte en una novela? Que sabemos que siempre es algo bien icónico, bien fundamental en las carreras de los escritores. ¿Cómo también es cuando ya uno dice, ok, listo, acá está lista mi novela? Bueno, anterior a esta novela, en 2015, de hecho salió primero en Chile, mi libro de cuentos Pajarito, ¿no? Que siempre he tenido algo ahí. Por el título ya puedes entender que tengo una cosa con los animales, ¿no? Y yo hasta entonces solo había escrito cuentos, ¿no? Esta novela me tomó escribirla unos 5 o 6 años, ¿no? Y durante esos 5 o 6 años fue todo un proceso donde también hubo pausas, donde también hubo dudas, ¿no? Entonces yo creo que ese salto de cuento del cuento a la novela se dio de una manera bastante natural por el hecho de que duró bastante tiempo, ¿no? No es que me levanté y dije voy a escribir una Claro. novela. Tenía ganas de escribir una historia sobre este viaje, no sabía bien cuán extensa podía ser, ¿no? Pero la empecé y la novela de hecho está compuesta de varios como pequeños fragmentos, ¿no? Sí. Pequeñas imágenes al principio y eso viene digamos, de mi escritura como cuentista, ¿no? Sí, bueno, felicitaciones entonces porque es también siempre atractivo poder conocer ese proceso que está detrás de la creación de una obra. Tú decías 5 años, suele pasarnos con algunos escritores que conversamos o entre una y novela y otra que pasa bastante tiempo y que es como Claro. madurar, ¿no? Procesar cuál es el tema, cómo lo vamos a desarrollar y por eso queríamos destacar también un poco tu novela. Entiendo que ha sido traducida también a varios idiomas, así que muchas gracias por el tiempo y por esta Gracias a ustedes. conversación.
No, muchas gracias a ustedes por la conversación. Que estés muy bien. Igualmente. Acá está entonces Claudio Ulloa Donoso con este libro de Penguin, Yo maté a un perro en Rumanía, que además le decíamos, va de muchas cosas, es una interesante reflexión, hay muchos temas, está la humanidad podríamos decir, y lo que significa también experiencias difíciles plasmados en este libro, así que la invitación ya está a que puedan conocerlo y poder obviamente disfrutarlo. Que estén muy bien, nos vemos pronto en una nueva conversación.